Alguien escribió aquí, bonito día, hola Isaac. Bueno, vamos a tratar de precisar qué es lo que pasa con la lectura que hicieron los románticos al pensamiento kantiano para, para entender. Aquí sí ya estamos tocando en la esencia de lo que se considera el arte moderno y cuyas ideas van a terminar en las vanguardias del principio de siglo. Yo quería comenzar hablando del texto que tienen ustedes en la guía, que es Forma del Arte, del pensador Schelling. Schelling es un filósofo alemán muy amigo del poeta Hölderlin, o fueron amigos en juventud, en realidad fueron fueron grandes amigos, él y ellos dos, Hölderlin, Schelling y Hegel. Hölderlin, Hegel y Schelling, lo digo en ese orden porque el mayor era Hölderlin, después en el medio estaba Hegel y después era Schelling, que siguieron, son tres pilares del pensamiento idealista alemán, del llamado pensamiento idealista alemán. El primero, Hölderlin, el gran poeta Hölderlin, que es importantísimo para conocer los principios de la nueva poesía que comenzaba a nacer y va a ser de gran repercusión, al menos después de Heidegger, quien lo puso como el gran ejemplo de lo que sería realmente el arte y el papel del arte y de la poesía, por supuesto. Y Hegel, quien no conoce a Hegel, el padre de la dialéctica histórica, el padre de la concepción histórica, de la formación del espíritu a partir de la concepción y la relación con la historia, y Schelling, que es ese tercero, pero yo voy a empezar justamente por el tercero, por el más joven, por la noción de forma del arte que él introduce y que va a tener repercusión en todo ese pensamiento. Todos estos personajes que estoy hablando, inclusive Schopenhauer, viven más o menos en la misma época. Todos están en finales del siglo XVIII y empiezan a escribir realmente ya al principio del siglo XIX en Alemania. Todos están en ese ambiente. El ambiente era lo que estoy hablando es justamente de esos pensamientos que se estaban formando ahí, el mismo Goethe, el mismo Schiller, forman como esa cultura que estaba formándose, que estaba creándose en Alemania. Yo les quería leer entonces el primer texto de Schelling, que dice así, bueno, él escribe ese texto muy joven, Schelling. Escribió justamente este texto, él tiene apenas 27 años, bueno, estaba comenzando a arrumar camino. Tiene un maestro que me decía que a esa edad es cuando uno decide su vida, su camino. Así me decía mi maestro de teatro. Y bueno, la filosofía dice así, en la medida que lo bello es materia del arte, es decir, manifestación en que se halla la idea, llamamos como tal a este mismo símbolo. Clarísimo, ¿no? El concepto de símbolo es de gran importancia tanto en el arte como en la religión. De por sí, la palabra símbolo indica una existencia en la que de algún modo se reconoce la idea. Esto solo puede ocurrir allí donde la idea sea real. No ha de creerse, por tanto, que el símbolo sea una mera imagen de la idea misma, pues es, de hecho, la idea misma, solo que reconocida en la existencia.
Del mismo modo que la obra de arte no es de per sí un mero objeto externo, sino un órgano de proceder artístico. El símbolo no es imitación alguna, sino la vida real de la idea misma y por tanto algo maravilloso. Fíjense el sitio en que está introducido, lo leo porque hay mucho aquí, el sitio en que él está introduciendo la noción de símbolo, que es la que la obra de arte va a empezar a asumirse como tal. Ustedes se acuerdan que Kant había dicho que la obra de arte es universal y particular al mismo tiempo. Es la regla universal conformada de tal manera que eso que es obra de arte de por sí es regla de sí mismo. En Kant, todo muy sentido común, muy normal. Este va un poquito más allá. Schelling dice, el símbolo siempre remite a una idea, por lo general, siempre hablamos de un símbolo como si esta imagen remitiera a otra idea. La imagen de la mujer ciega con la balanza es un símbolo de la justicia, el escudo nacional es un símbolo de la nación, la bandera es un símbolo de la nación, pero ya va, dice, ya va, no es tan sencillo así. Llamamos símbolo, o él intenta llamar símbolo, cuando lo que se aparece como exterior, como apariencia, es en sí misma símbolo, pero también en sí misma idea. O sea, la idea y la materia se unifican en una misma, en un mismo asunto, que es eso que llamamos símbolo. En eso que se unifica es que hablamos del arte, justamente ahí, porque la imagen viva, existente, es idea en existencia. Está viviente, por decirlo de una manera. Eso lo va a explicar, evidentemente. Dice, lo esencial lo esencial, la idea fundamental para Schelling es esa idea de lo absoluto, el todo, lo infinito, el infinito entero es lo fundamental, que eso ya se venía manejando, ya más o menos el mismo Kant lo entendía. Hay un infinito que se puede aparecer como el límite de la conciencia, el límite del consenso absoluto, lo vimos también bastante bien en Schopenhauer, un infinito que se manifiesta. Ahora, lo interesante del arte es precisamente que en la materialidad, en la material de la idea, en lo material de la supuesta idea, es que eso infinito se hace evidente y se hace existente. Ahora, ¿cómo sabemos realmente que se hace existente? Porque ese símbolo produce que el espectador experimente una verdad para él mismo en él mismo. Eso lo incita al espectador, como incitó al creador a hacerlo, incita al espectador a participar en el posible sentido de ese símbolo. Actualizamos la verdad cuando vemos arte, la verdad nuestra, la verdad de cada quien, lo actualizamos cuando vemos el arte. Y por eso el arte bello es símbolo de algo que intuimos como verdad, que creemos como verdad, que asumimos como verdad y que se nos revela cuando algo nos parece bello. Fíjense que está llevando al máximo, al extremo, lo que había planteado Kant. Kant sencillamente había dicho muy racionalmente que, bueno, lo que pasa con el arte bello es que estimula nuestras expectativas intelectuales, nuestros deseos de aprender con la razón, la estimula y la deja abierta con la fantasía y nos sentimos vivos porque estamos reflexionando desinteresadamente. Así, muy sentido común, lo había abierto Kant. ¿Qué es lo que está introduciendo
Shannon aquí. Sí, eso es lo que pasa exactamente. Pero ¿qué es lo que pasa? Porque intuimos una verdad, que nuestra intuición, nuestra verdad, nuestro ser más íntimo reconoce la verdad en el arte bello. Esa verdad que el arte intenta simbolizar. ¿Y qué es lo que intenta simbolizar? Lo infinito. El arte es muestra material de lo absoluto infinito. Y el arte, cuando nos parece bello, ¡pah!, sentimos que lo infinito se nos hizo presente. Por eso que los románticos aceptan lo sublime. La naturaleza manifiesta en el arte puede ser realmente sublime, porque Kant no aceptaba lo sublime en el arte, porque precisamente el genio artista, porque toca lo esencial como creador, toca lo esencial como genio que es, logra trasladar a esa supuesta imitación de la naturaleza lo esencial de la naturaleza. Y la naturaleza se muestra al espectador como algo completamente trascendente y superior a la humanidad. Como dice Kant, que no es posible que el arte toque lo sublime, que es esencialmente lo fundamental, porque solamente con la experiencia de lo sublime es que tocamos la infinitud y sentimos, intuimos, porque no la tocamos. Sí la tocamos, la intuición es tocar, es sentir, es emocionarse. Hacemos vivo la intuición de infinitud, que somos apenas una temporalidad pasajera en esta existencia. Por decirlo así, yo que soy existencialista. La filosofía del arte, entonces, parte de lo infinito y absoluto, como la filosofía en general. Dice, la filosofía también tiene que partir de lo infinito. Una filosofía que no parte del infinito, de un intento de dar sentido a lo infinito, no tiene sentido como filosofía, porque estamos aquí. ¿Por qué? ¿Existe Dios? No existe, porque nos hacemos esa pregunta. Ese es el tema que se está discutiendo en el fondo. La existencia de algo que nos trascienda, algo que está más allá. Estamos aquí y sabemos que esa paradoja la sentimos apenas pensamos un poquito. Es decir, entonces, tanto la filosofía, tanto la poesía como la filosofía, el arte en general, trabaja con arquetipos, es decir, con formas particulares de las ideas más abstractas, cosa que también había dicho Kant. ¿Se acuerdan? Kant había dicho, de alguna manera, una idea estética es una imagen de reflexiones muy profundas, ¿sí? Evidentemente. Una idea estética, una imagen, es la imagen de una verdad, de lo que dice Schelling, de una verdad absoluta que se escapa al sentido común, que abre a otras posibilidades, pero se me hace evidente a mí gracias a la imagen artística, a la imagen mostrada. Y se asemeja a las ideas estéticas kantianas, pero como exacerbando, como afinando o algunos dirán exagerando el valor de la intuición de verdad que nos ofrece el arte bello. Y aquí tocamos lo que había dicho Chasteaubriand, pero ante la naturaleza. ¿Se acuerdan? Ante la naturaleza. Chasteaubriand decir, vemos lo bello en la naturaleza, intuimos una verdad e intuimos que estamos en la verdad y que existe Dios. Ese es Chasteaubriand. Aquí Schelling toma eso y dije, cuando vemos arte, y el arte lo entendemos como un símbolo del infinito, intuimos una verdad que nos está mostrando el arte, una verdad que sentimos como propia, como verdadera, que nos toca, que nos estimula, que nos hace sentir partícipes de algo que nos trasciende, algo que está más allá de nosotros, por pura intuición, no por lógica, por pura intuición, como decía Kant también.
Habla de analogías. Él no habla aquí de analogías. Dice, porque tocamos las cosas esenciales de lo humano. Lo esencial de lo humano es lo que el arte nos hace tocar. Vamos a la raíz. El arte bello nos hace ir a la raíz de nosotros mismos, de nuestras especulaciones más abstractas, de nuestros sentimientos más profundos, de nuestras vidas más orgánicas, de nuestras ideales, que ahí está importante, nuestras ideales más motivadores. Ay, ya va, no puedo con esto, no. Nelson, ahorita no te puedo atender, disculpa, estoy en plena clase, vale, chévere. Gracias, disculpa. Me está llamando por todas partes, discúlpeme. Entonces, bueno, ya me perdí. Las formas artísticas, ok, aquí está. Sí, las formas artísticas, en ese sentido, podríamos entenderlas como que manejan las distintas maneras, de distintas maneras, la estrecha relación entre lo particular y lo universal. Ellos tocan ese sitio, una íntima relación entre lo universal y lo particular. Una intuición de esa paradoja, Somos hombres, somos los humanos, los seres humanos somos universales y particulares al mismo tiempo, que también era la polémica en Kant. Tenemos un sujeto que padece y un sujeto trascendente, había dicho Kant. Tenemos un sujeto trascendente y un sujeto trascendente. Y el sujeto trascendente ya lo había llamado un maestro de Schelling un yo absoluto, que es una formalidad, una categoría formal, un yo absoluto. Schelling lo acepta. Bueno, sí, tenemos un absoluto, pero no, él le quita el yo adelante para evitar el subjetivismo pleno, solamente y hacer un idealismo más objetivo. No existe un yo absoluto, existe lo absoluto como posibilidad que es infinito. En lo absoluto está abierto todo, 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 todo. Y ese abierto todo, 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 lo intuyo yo desde esta particularidad, desde la particularidad del arte que estimula mi enfrentamiento a lo absoluto. Y todo sentido es creación humana. La trascendencia es humana. Todo sentido es elaboración humana. Por muy objetivo que sea, es elaboración humana. Y aquí está lo moderno. Y esto es lo moderno. Cada forma particular contiene en sí una idea determinada hecha de esa forma. Y lo infinito está en lo finito y viceversa. Y viceversa. En lo finito está lo infinito y en lo infinito están todas las posibilidades humanas. Todas las posibilidades humanas. Y el arte nos hace ver eso, dice Schelling. Que yo estoy leyendo en unas hojitas, que no era la que yo quería leer, donde tocaba esas mismas ideas, pero esta es la que yo quería leer. Aquí sí estoy donde quería leer. La definición de absoluto, a ver si se las leo, a ver si lo consigo. No lo veo aquí. La definición de lo absoluto igual a la idea. No la consigo ahora, siempre me pasa igual. No, no le veo. Ay, coño, no joda. Perdón, disculpe.
Bueno, no lo consigo. Ok, aquí, bueno, no era lo que decía, pero el tema que yo quiero precisar es justamente esta imagen aquí. En el símbolo, la idea, eso abstracto, se concibe en él como comprendida en la operatividad de una forma inmediata. La idea comprendida en esa forma material que está ahí. La actividad y el resultado son la misma cosa en el símbolo. Y en él se encuentra la idea íntegra y del todo acabada, mientras que en el esquema, en algún esquema o en la alegoría, van a decir después, siempre tiene lugar una especie de separación entre lo general y lo particular. En el símbolo no ocurre eso. En el símbolo no es que la idea está allá y esta forma está aquí, sino que esas cosas forman una vida orgánica en sí misma. La actividad del arte procede así de la autoconciencia en que la idea se va transformando. Y fíjense qué importante es esto. Lo absoluto tiene conciencia de sí mismo, y esto es importante para entender después a Hegel. Lo absoluto tiene conciencia de sí mismo en la medida en que se manifiesta en cosas y en ideas particulares. Como si existiera un Dios absoluto y pleno, un infinito absoluto, que tiene conciencia de sí cuando se manifiesta en la idea, en el arte, como se manifiesta en el arte. De esa manera es que el arte, de alguna manera, sí, el arte es también lo absoluto pleno puesto ahí, hecho materia. No hay separación entre contenido y forma. Es lo que intenta decir Shelley. Forma y contenido en el arte son exactamente la misma cosa. Dicen exactamente lo mismo. El arte, cuando es bello, cuando es sublime, no puede hacer eso. Es una cosa sola que arrastra viviendo de una manera viva a aquel que lo contempla y pueda entender lo que está pasando ahí. Es decir, si tiene la sensibilidad realmente afinada o si sus expectativas intelectuales, como decía Kant, van por ese camino, logra recibir lo que el artista genial le permite hacer. El arte de genio logra ser real la idea. Las ideas observadas en cuanto reales son el material y, por así decir, la materia general y absoluta del arte. Y solo a partir de ellas, de las ideas, surgen todas las obras de arte singulares como excrescencias, alteraciones carnosas, como excrescencias perfectas. Me encanta eso. Toda obra de arte son excrescencias perfectas, encarnaciones perfectas de lo divino, de Dios, de los dioses. Nótese lo importante del concepto. Si nos vamos hacia el sentido común, el arte, lo que diríamos hoy en día que somos tan prácticos y tan pragmáticos y no somos románticos. Tú lo que estás diciendo es que todo contenido se hace idea concreta y el arte es la encarnación de una idea tuya. ¿Vale? Sí, chévere. Si lo quieres decir así, como lo diríamos hoy, es así. El arte entonces es significante de un sentido absoluto, de un sentido, sí, chévere. Un contenido, esto significa esto. Pero lo que está marcando Shelley es que esa separación, que el intelecto humano finito, lo ve así, no está en el símbolo, es una sola cosa. Para los medievales era más o menos igual. Los medievales hablan que la palabra de la Biblia no era símbolo de Dios, la palabra de la Biblia era la palabra de Dios.
inmediatamente la palabra de Dios. Y eso trajo todos los problemas. Bueno, más o menos parecido es lo que está diciendo Schelling, pero sin la palabra Dios detrás. Él habla ahora de lo infinito. Es lo infinito hecho materia directamente. Y lo que intuye el espectador que se conecta con la obra de arte genial es esa verdad absoluta, o esa verdad absoluta que siempre es una paradoja entre lo universal y la temporalidad. Estamos tocando la paradoja entre lo eterno y lo temporal. Lo que la obra de arte es tocar, hace es tocar esa paradoja de lo eterno y lo temporal, que es la paradoja que para este pensamiento fundamenta la existencia humana. Somos seres particulares, animales que se mueven emotivamente por las pasiones, que aspiramos, que anhelamos, que sentimos una posibilidad de trascendencia. Y ahí está el meollo del asunto. Justamente ahí. Como dirá Zambrano más adelante, ser humano aquel que padece su trascendencia. Ningún romántico lo dice así, tan hermoso como lo dice. Bueno, lo dicen de otra manera y quizá más hermosa, pero con esa precisión lo dijo Zambrano mucho más adelante. María Zambrano mucho más adelante, ya en el siglo XX. Pero claro, respirando todo el romanticismo. El romanticismo lo reconoce inmediatamente, que el arte es la manera humana como vivimos, existimos como particulares anhelando algo trascendente. Que en Alemania, en ese momento, Schelling entre ellos, abrió el principio del idealismo, lo que se conoce como el idealismo alemán. La idea es lo que mueve al espíritu humano, lo que lleva al espíritu humano, lo que estimula al espíritu humano. Lo que interesa entonces son la idea que mueva al alma humana, la idea que mueva al alma, no solamente por idea que asumo, sino por idea que estimula la acción humana y la búsqueda de sentido, de un sentido verdadero y profundo, que no es aprendido, que no es meramente recibido y congelado, que bueno, sí, que forma parte de la historia, pero que tengo yo que elaborar de mí mismo. No me sirve de nada. Ay, que existe Dios y viva la iglesia. No. Si existe Dios, si existiera Dios, y todos los alemanes fueron por ahí, si existiera Dios, Dios si existiera, Dios si se moviera, si existe Cristo, el Cristo lo elaboro desde mí mismo, lo siento desde mí mismo. Y como dice Octavio Paz, sí, evidentemente, la imagen de Cristo se hace fundamental, no tanto porque Cristo sea Dios, porque eso implica esa vivir de uno mismo hacia lo infinito, implica necesariamente el sacrificio y el amor. Sacrificio, entender que estamos en un camino hacia lo trascendente y un camino que implica esfuerzo interior, movilidad interior que raya con lo irracional, como dice Schopenhauer, como decía Schopenhauer, que está rayando con lo irracional, pero que permite que gracias al afecto, al cariño, a la fe, podemos alcanzar lo ideal, lo perfecto, el sitio donde seamos todos, de alguna manera, partícipes y participemos juntos, que es el fundamento de todos los idealismos que empiezan a aparecer en Europa. Ya lo dije. El mayor ejemplo de simbolización se hace para el romanticismo, de simbolización de las ideas, en este sentido, se hace en romanticismo con la mitología. El gran ejemplo que tenemos, decía Schelling, y van a decir todos los románticos, es precisamente la mitología. Cada imagen de los dioses, en Homero o en Hesíodo o en cualquier poeta griego,
que nos habla de esa infinitud de dioses que pelean, que discuten, son relaciones, evidentemente son especulaciones imaginarias, si lo quieres llamar así desde la razón kantiana, son especulaciones imaginarias, son ideas estéticas, como la llamaba Kant, si la quieres llamar así, una idea estética que consiguen los poetas por inspiración, por trabajo, porque se le tiene una ocurrencia genial, porque están en contacto profundo con las fuerzas creadoras de la naturaleza. Entonces, si estamos en contacto con las fuerzas profundas de la naturaleza, los dioses lo que tienen que marcar son las tendencias de las fuerzas humanas, las tendencias de los instintos humanos, los impulsos de los instintos humanos. Y esos son los dioses, esos son los arquetipos, eso es lo que nos empuja, lo que nos llaman. Y evidentemente la importancia de un dios no es su presencia, sino el camino que sugiere a seguir. Es distinto el camino que sugiere el dios Ares que el que sugiere el dios Vulcano. Y ahí está Afrodita mediando entre los dos y provocando los celos del uno y la ira del otro. Por poner un ejemplo, yo qué sé, que es otra tendencia, ¿no? El Eros ahí moviendo entre las distintas tendencias humanas. La mitología se hace lo que realmente hace el trabajo poético, el trabajo del arte, es precisamente crear dioses, elaborar dioses, hacer presente las fuerzas más oscuras de la naturaleza, o las más claras, yo qué sé, o las más claras de la naturaleza. Y, como también dice otro romántico de la época, hacer religión. La poesía es hacer religión, y ya, evidentemente, no se trata de una religión establecida, institucionalizada, sino de crear una propia religión. Todo artista crea su propia religión, dicen los románticos. Tocamos así la noción de símbolo. El arte bello es simbólico, siempre en sí mismo es la apariencia exterior de la idea trascendente. Ahora, como para seguir esta idea y ver la polémica que forma el arte, me parece importante tocar al otro autor que también está en la guía, a Solger, que escribe el texto que está detrás de este libro que le puso, que le puse aquí. ¿Está? Bueno, sí, comportamiento de la materia estética en el símbolo. El comportamiento de la materia estética en el símbolo, que con razón estaba viendo más, yo estaba buscando la cita de Shelley en el texto de Solger. Discúlpenme, me equivoqué ahí. Solger, justamente, que es un romántico bastante importante para Hegel, fue el mejor teórico romántico y que introduce este problema mucho más claramente, el problema mismo del símbolo. Lástima que se murió muy joven, lo dice el propio Hegel, se muere a los 39 años, realmente muy joven, se muere Solger, y él plantea justamente la paradoja dialéctica del arte. El arte es una idea que se niega en la materia. La idea que es siempre trascendente, en el arte se niega. La materialidad del arte niega el carácter ideal de cualquier noción. Y en esa tensión es que padece la existencia humana, la tensión entre la materialidad y lo ideal. Es lo que se llama la dialéctica negativa, y que después tiene una gran repercusión. Por ejemplo, va a decir el mismo, yo que sé, Schopenhauer, justamente toma esa paradoja y justamente ahí va a hablar y mete lo irracional, porque lo que se toca ahí es precisamente lo irracional. Hay un espacio de la irracionalidad que no podemos tener conciencia de eso y que hay que atender. El velo de malla que nos cubre la voluntad absoluta.
porque lo que hay es una voluntad absoluta de creación, que es en la que participa el genio, Schopenhauer. Kierkegaard es un poquito más duro, ¿qué quiere decir? Y justamente esa polémica o esa paradoja entre lo universal y lo particular es lo que hace el eros estético. Primero que todo, ya va. Ese eros estético que nos encantamos ante las cosas de este mundo, que eso nos estimula y nos encantan las cosas de este mundo, lo que cubre en última instancia es la angustia existencial. Y habla así de San Juan, del Don Juan. Justamente ese eros que se encanta por todo, que se quiere apegar a las cosas que ve, a las cosas que están en la tierra, al encanto de la naturaleza. Ese eros es lo que prende el arte, lo que estimula el arte. Pero el arte además tiene la facultad de recordarnos que este eros es temporal, que lo eterno está en otra parte. Y en esa angustia, en aspirar a lo eterno, que todos adoramos a lo eterno, y ver lo sensible, los humanos, dice Kierkegaard, nos agarramos de lo sensible, nos apropiamos de lo sensible, adoramos a lo sensible, somos seducidos por lo sensible, y la angustia por la eternidad sigue estando ahí, siempre, para siempre. Es la base de la existencia. Porque aunque nos agarramos por lo sensible, vuelve a aparecer otro amor, otro apego sensible, otro enamoramiento, otro encanto con la obra de arte. Dejo y me voy para otro. Y el eterno siempre está ahí. Y me voy para otro. Y no termino nunca de alcanzar aquello. Pero cada una a la que se apega, que es lo interesante del símbolo, al menos en el momento que estoy apegado a él, siento que me completo. Porque el símbolo tiene esa cualidad. Nos hace sentir, al menos por un instante, completo, que pertenecemos a algo. Intuimos la pertenencia a algo. Esa paradoja a mí me parece realmente impresionante. La experiencia estética representa entonces, dice Solger, el fracaso del racionalismo metafísico, de la reconciliación intelectual entre lo finito y lo infinito. Eso nunca va a poder ser. Así, ¿para qué? Con razón Kant estudió la metafísica, ¿para qué pensar tanto en eso? El ser y el que ser. Ser es lo que intuimos ante el símbolo artístico. Entonces, no sé si, todavía tenemos un poquito, no sé si quieren comentar algo, ¿no? O me dejan seguir, porque yo creo que aquí intenté precisar una cosa bastante abstracta, bastante difícil, pero por supuesto, ahora, ¿qué es el arte? Pues vamos a ver qué es el arte. El arte, primero que todo, el arte deja de ser una copia de la naturaleza, ya nunca será una copia. Gracias, Isaac. No sé si gracias o si estás espantado con ese embelezo, no, disculpa. No sé si el arte, sí, el símbolo, ¿qué estaba diciendo yo? Sí, la experiencia estética, ¿qué se hace? La experiencia estética, primero, seguimos con la cosa del gusto, una cosa particular. El gusto no ha desaparecido, el gusto sigue estando detrás. Lo que empezamos a estudiar desde el principio, el entusiasmo de Chateaubriand, la intuición de Chateaubriand, el concepto de lo bello, todo eso está aquí recogido de tal manera que, bueno, evidentemente es una experiencia particularísima que tiene que ver con las expectativas de cada cual, con el decir de cada cual. Cada quien puede sentir de una manera distinta. La experiencia estética sigue siendo subjetiva, pero se hace fundamental para catalogar bello que esa experiencia subjetiva aspira a una
unidad no sería la palabra, sí, a una compenetración entre el espectador y eso que está intuyendo a través de la obra de arte. Que el espectador se sienta de alguna manera entendido, comprendido, manejado y tenga la fuerza como este es el camino que tengo que seguir o el que tengo que evitar también, porque si se me aparece la imagen de lo más terrible, Dios mío, cuidado con esto. Ahí es que podemos jugar, ¿no? Justamente ahí, en esa situación, lo que está marcando, lo que está simbolizando el arte es algo ante lo que el espectador está llamado, como todo hombre puede estar llamado, ahí está importante, todo hombre puede estar llamado a participar. Si hay un artista genial, es que él logra, con sus ideas estéticas, como decía Kant, con sus ideas estéticas, con sus imágenes, con su trabajo con los arquetipos, ya un poco más romántico, con su trabajo con los arcanos, así me decía una alumna mía, música, ella, una compositora de música, muy bien, pero es que lo que están hablando son de los arcanos, de las formas esenciales que de alguna manera se intuyen, que está en el fondo de todo. Y bueno, Agustín, en la época de los cristianos, justamente cuando habla de la música, toca precisamente esa idea, de alguna manera, la melodía absoluta y plenas son los arcanos de toda la música y todas las relaciones numéricas, que son unas cosas que quién sabe, unas cosas como ideales absolutas que están ahí, que solamente las podemos intuir. Implica entonces la experiencia de lo simbólico una particularidad que se presenta como la negación de aquello a lo que alude como universal. Es como un fragmento de lo absoluto la obra de arte. Este individual, dice Gadamer, este particular, se representa como un fragmento de ser que promete completar en un todo íntegro lo que corresponde a él. Y esa es la promesa del arte. De alguna manera, pero es que claro, por aquí es que es el camino. Yo leo, yo qué sé, el Orlando de Virginia Woolf. Claro, me gusta más Alfaro o Las olas de Virginia Woolf. Por aquí es el camino. Esto es o una poesía, Rojas Guardias, no lea Rojas Guardias. Claro, por aquí estoy entrando en un sentido que yo logro comprender. Uno lee cuando uno se acerca al arte con esas intenciones. Lo individual se siente participando de algo. Es decir, el arte simbólico muestra parte de algo que aún lo puede complementar más de lo que la propia particularidad es. Es como si esto pequeño que yo soy y que me reconozco yo, sé que hay algo que completa. Yo no iba a decir, pero lo tengo que decir, aquí me pongo súper kierkegaardiano, súper existencialista, el vacío de la existencia. Lacan va a decir justamente eso. Lo bello es en el enfrentamiento de la persona y lo real se produce en vacío, y en ese vacío surge la belleza. Justamente en ese vacío de nuestro enfrentamiento ante la realidad surge la belleza que nos encanta vivir porque surge la belleza. En ese hueco que aparece ahí, en ese vacío que aparece ahí, es que aparece lo bello. No lo pude evitar, yo lo iba a evitar, pero bueno, se me vino. El arte entonces es un símbolo prácticamente de sí mismo. La evocación de lo bello en el arte llama a la posibilidad de una experiencia, a la posibilidad de una experiencia integrada o de la participación común con una fuerza originaria. Quizás ese suena mejor. Una experiencia integrada o que participamos con una fuerza real, con una fuerza verdadera.
este chico que me está haciendo esto, me está diciendo que sí, que somos capaces de irnos por este camino y salir ilesos, por ejemplo. O que me está explicando por qué a mí me va tan mal y por qué estoy tan deprimido, y me está diciendo, bueno, pues este es el camino que tengo que seguir para comprenderme a mí mismo. No, qué sé. Todas las cosas que uno especula cuando una obra de arte a uno le gusta. ¡Oh, qué divertido! Claro, este es el camino, por aquí yo soy más juguetón, por aquí me divierto, por aquí juego y hago. Si me voy por aquí, mira las relaciones que establece este chico entre el blanco y el negro, entre el azul y el rojo, yo qué sé. Y pum, y me voy por aquí a jugar con él. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Uno se siente como participando en algo más allá de uno mismo. El genio, dicen los románticos, el genio logra hacer eso con el verdadero arte. No dejar por fuera al espectador para conformar una sola forma bella. Ay, ¿qué forma la forma? Y yo como crítico puedo entender, mira cómo trabajó el equilibrio, cómo trabajó el color, qué interesante, mira todos los cambios que hizo, oye, qué genio es él que logró, como lo haría un crítico después de Kant. Yo iba a decir, bueno, es que el problema no es tan sencillo, seguramente ese genio hizo todo eso, pues lo interesante que hizo todo esto es porque me tocó profundamente algo esencial. Y ahí está como la diferencia con Kant. Kant lo anuncia, pero los románticos lo quieren llevar a otro sitio. No es sencillamente un trabajo técnico del arte. El trabajo del artista es alcanzar las fuerzas creadoras de la naturaleza, que tú mismo lo dices, Kant. El trabajo del artista es profundizar hasta lo más original del hombre. ¿Y qué es lo más original? La posibilidad de elaborar sentidos de existencia, por decirlo sencillamente. Posibilidades de vivencias, posibilidades de vivir. Y con eso tocar lo absoluto, es decir, lo infinito, el abierto a lo infinito. Lo que promete el arte, entonces, lo que ofrece el arte moderno, es una eventual integración del hombre con el mundo, desde su capacidad para reflexionar sobre el humano, que pueda indicar los procesos desde la interioridad de las emociones y de los afectos, no solo del intelecto, no solo de la cabeza, no es programando, sino que lleva a las emociones y a las pasiones el genio artista en un lugar donde puedan llevar, seguir un cauce que integre al ser humano a una verdad absoluta, a una verdad plena. Y fíjese, si nos vamos a ponernos un poquito más críticos, separándonos, si vamos a lo pequeño, a lo esencial, ¿qué pasa con la obra de arte en particular? Esa obra del arte. Ya el reino de la ilusión y el reino de la realidad se funden. ¿Qué es la realidad y qué es la ilusión? Están mezclados. En la obra de arte eso puede estar mezclado. Realidad, ficción, son las emociones y el intelecto, los ideales y las pasiones mezcladas. Una obra de arte no tiene por qué diferenciar la realidad de la ficción, como se entiende desde la ciencia positivista o desde la filosofía racionalista. El arte, como actividad creadora que es, se impone como una práctica de la libertad. Práctica de la libertad. El hombre tiene la ilusión de libertad cuando hace arte, dicen los románticos. Bueno, la ilusión la estoy metiendo yo porque estoy pensando en Nietzsche. El hombre es libre cuando hace arte. El hombre no se esclaviza a la naturaleza por muy bella que sea la naturaleza. El arte ahora deja de ser imitación de la naturaleza. El arte es una creación originalísima. Como lo decías tú, Kant, lo original es esto,
que el arte elabora una posibilidad de sentido integrada, no solamente intelectual, integrada, donde emoción e intelecto van juntas, van unidas, y el arte elabora eso, donde ciencia y ficción se juntan, se mezclan y abren un camino posible para andar, para que el humano ande, para que la andadura humana. La creación artística logra que esa verdad infinita se haga inmediata, tome presencia exacta en una determinada forma, de tal modo que, y ahí está lo interesante, de tal modo que esa obra de arte nada se puede destruir, nada se puede destruir. Si yo le cambio el color a esa obra de arte, un poquitico, ay, el fulanito le puso mucho gris a esa nube, yo no sé por qué hizo esas nubes, Caspar Friedrich puso tantas nubes grises, ¿por qué no le pone unas nubes más blanquitas o más azuladas para que no se vea ese paisaje como tan... Entonces estoy cambiando la obra de arte, estoy marcando otro camino. Y si hay algo en que se parece, y eso lo dicen los románticos, si hay algo que se parece el arte a la naturaleza, es precisamente ahí, en que nada en la naturaleza habría que cambiarlo. La naturaleza está tal como es, con sus variantes, con sus cambios, con sus mutaciones. En el arte igual. El arte, y esto también lo toman de Kant, vale en sí misma, por sí misma y como sí misma. Si le pones una línea en el medio, es otra obra de arte, significa otra cosa. Si le pones una cruz, significa otra cosa, ya verás tú qué haces. O bueno, a lo mejor significa más, a lo mejor significa menos, tendrás tú que averiguar qué es lo que tú quieres decir. ¿Me están siguiendo? Y si al caso se parece a algo en la obra de arte, es en la unidad que hay en la misma obra de arte. Su originalidad particular y propia, que produce los distintos efectos que producen los espectadores, que pueden ser infinitos efectos. Tampoco estoy diciendo que algunos rechazamos a Ares, ¿no? Al dios Ares. Algunos rechazamos y parecen que otros no, que a otros le encanta el dios Ares, el dios de la guerra, para hablar de un tema muy actual. Algunos lo rechazan, otros parece que no, otros se dejan agarrar por ese impulso. Bueno, eso es parte de todo, ¿no? El arte se hace entonces la propia y verdadera, la más esencial obra espiritual del ser humano, por la cual se tiene un acceso intuitivo, el único posible, al conocimiento del absoluto, es decir, a aquello que se explica a sí mismo y por sí mismo y lo que explica a todo. Y es que, como decía Novalis, en ningún otro lugar, sino en nosotros, se encuentra la eternidad con sus mundos, el pasado y el porvenir. Esto plantea un dilema muy difícil, que también trae un temita que yo no recuerdo haber hablado en las clases pasadas, pero que me toca aquí hablar, que es el problema de la ironía. Ya que toqué a Novalis, menos mal que me acordé de la ironía, yo me estoy brincando la ironía. ¿Cómo mantiene esta expectativa ante el infinito absoluto, las intuiciones que nos comen, que nos traspasan, que en el artista creador se remueve por todas partes? Acuérdense que el genio relaciona todo con todo, mueve todo con todo. Si no tiene un principio, que Novalis va a decir de juego, un principio de juego. Él, que toda su poesía es de un sufrimiento horrible por la muerte temprana de una novia, de una amada, toda su poesía nace del luto. Él habla para escribir, hace falta wits, hace falta una parte en la conciencia que haga un tic, que le permita a uno manejar sus intuiciones, sus dolores, sus rabias, sus emociones, sus engaños, de cierta manera que eso se pueda trasladar a la palabra poética. Novalis queda poesía, queda poeta.
A eso es lo que su amigo Schlegel, Friedrich Schlegel, va a llamar ironía, la famosa ironía romántica, que la define sencillamente así: la clara conciencia de un caos absolutamente lleno. No sé si exactamente esa es la traducción, pero yo lo he visto como en varias traducciones. La ironía, la clara conciencia de un caos infinitamente lleno. Y es ahí, en ese caos, en la conciencia de ese caos, que el artista puede establecer sus relaciones, establecer sus juegos simbólicos, bueno, sus juegos, cuando decir simbólico, su juego de color, en el caso de artistas plásticos, de materiales, como después lo van a hacer más adelante, de impulsos, de tipo de pincelada, del trabajo de cómo maneja el color de la piel y lo mezcla con los claros y los oscuros. Y ahí es que trabaja el artista con las palabras, con los adjetivos, con los pronombres, con los ritmos, el bailarín, con sus impulsos, con sus gestos, con su echar para adelante y echar para atrás, su acción y reacción. Todo eso es el trabajo artístico, justamente para movilizar todas las intuiciones y conformar con esas intuiciones la obra de arte. Pero para eso se necesita esa conciencia clara de que todo es posible, y de eso todo posible yo tengo que crear una flor verdadera, profundamente verdadera, que es la aspiración de los artistas. La ironía romántica se apoya en el supuesto de la actividad creadora de lo absoluto. No puede sino entender ese absoluto infinito es creador. Y yo, irónico, artista irónico, que intuyo esa presencia absoluta, me apoyo en esa creación e intento ser creador yo. El poeta o el filósofo, que son prácticamente lo mismo en el romanticismo. Un filósofo es un poeta y un poeta es un filósofo. Lo dicen los románticos, no lo digo yo. Prácticamente lo mismo, puede considerar que toda realidad es la sombra o el juego de lo esencial. La existencia es un juego de sombras, de apariencia, de lo esencial. Lo que Schopenhauer llamaba el velo de malla de la voluntad creadora. Así lo voy a llamar Schopenhauer para nombrar esto, ¿no? Un velo de malla. Como la cultura hindú se evalúa así la importancia de la realidad. Los románticos, entonces, la realidad, ¿qué importa? La realidad es apenas una manera particular en que este momento histórico quiere asumir la realidad humana. Y nos hemos creado históricamente que esto es de esta forma, pero nadie nos dice que esta es la única forma posible. Uno como artista tiene la libertad de inventarse otras posibilidades a partir del mundo en que nace, en que vive. Y empieza la polémica. El artista aquí ya empieza a ser de vanguardia, siempre. El artista conoce la realidad, participa de la realidad, padece la realidad, juega con la realidad y propone nuevas posibilidades para esa realidad. O distinta, o las evades, o juega con ellas, o se burla. Para Baudelaire, por ejemplo, que se burla tanto. Tiene un hermosísimo texto Baudelaire sobre lo cómico en el arte, sobre la burla en el arte, la caricatura en el arte. Justamente ahí, bueno, si eso es completamente importante. En algún sitio, el arte no sirve para más nada, sino para criticar la sociedad. En lo particular de un encuentro con el arte, no es lo particular lo que se experimenta, sino la totalidad del mundo experimentable. Lo que dice Gadamer, la posición ontológica del hombre en el mundo y también precisamente su finitud frente a la trascendencia. Eso es lo que estamos tocando con el arte.
o estaban tocando los modernos. Yo no sé si eso tendrá alguna vigencia en el arte contemporáneo. Ese puede ser una reflexión de ustedes. Hoy en día a los artistas les interesa esa trascendencia en lo absoluto, o lo que vale nada más criticar a la sociedad y proponer cosas nuevas como juego, pues esa trascendencia de lo absoluto, ¿a quién diablos le importa hoy en día? No sé. Esa es una de las polémicas que tiene la contemporaneidad con el arte romántico, con el arte moderno. El arte romántico sí tenía la pretensión explícitamente, y yo creo que también prácticamente, el arte total, la música total que aspiró Wagner, justamente la potencial, se creían con la potencialidad de poder abarcar la fuerza absoluta de la creación, o por lo menos acercarse lo más posible al todo, donde todos nos sentamos de alguna manera comprometidos. Yo no sé si esa es una aspiración actual. Hoy en día, sencillamente, lo que yo aspiro es que, bueno, ganar más dinero en la subasta mañana, entonces, y bueno, o que todo el mundo hable de mí y pegue algo en la pared, de así asado, haciendo esas referencias. A lo mejor eso es lo que vale hoy en día, yo qué sé. La trascendencia tiene un valor para la trascendencia no personal, sino la trascendencia humana, la religiosidad que eso implica. ¿Tiene algún valor en el arte de hoy? No lo sé. Para el arte del siglo XIX sí la había. Había una interés trascendente que es prácticamente religioso. Se habla en que los artistas son los nuevos sacerdotes de la modernidad, los que verdaderamente llevan los espacios del alma por los caminos hacia lo verdadero. Ya no hay religión, ya se cayó la iglesia, ya se cayó el poder del Estado, ya se queda todo. El arte es lo único que nos queda. Decían los románticos a finales del siglo XIX, lo único que nos queda, y principios del XX, lo único que nos queda para mantenernos aquí. Claro, empieza el arte a mezclarse también con las ideologías, con los pensamientos. Entonces, con los implementos ideológicos, el pensamiento, el arte intenta ligarse, yo qué sé, en América Latina, el indigenismo. Ahí está el muralismo mexicano. Empiezan todavía a aparecer esas polémicas, porque fíjense que aquí tocamos un punto importante, que si me da tiempo como introducir, que el arte, justamente con esta visión, el arte implica una cosa universal, como ya todos sabemos, como siempre hemos sabido, pero implica también una responsabilidad o un compromiso, por no llamarlo responsabilidad, un compromiso con la actualidad, con el momento preciso en que se vive, porque el hombre particular, el no artista, no conoce del mundo sino esto que conoce, no conoce este otro lenguaje sino el que ha aprendido. Viene alguien a tratar de trastocar esto que yo he aprendido y hacerme ver otra cosa, que ese sería el papel del arte ahora, hacerme ver otra cosa distinta a lo que la cotidianidad o mi experiencia personal me ha enseñado. El arte siempre me está provocando, moviéndome hacia otra parte. Y justamente ahí radica ese extraño compromiso con lo social. Octavio Paz dice algo que me parece bastante interesante. Bueno, no lo dice solamente Octavio Paz, también lo dice Albert Bailey. De alguna manera, el arte moderno nace como una crítica a lo social, siempre, como un deseo de arrancar por un camino distinto a lo establecido normalmente, de romper con vicios o ¿cuál es la palabra que está en moda? Con prejuicios de todo tipo, con prejuicios sociales de todo tipo. Creo que eso sí todavía los artistas se empeñan en ir por ahí, que me parece fabuloso, no lo estoy criticando, pero eso es algo que se heredó del modernismo, ¿no? El empeño, el deseo de, bueno, vamos a eliminar en la medida que podamos los prejuicios, tratando de tocar lo absoluto. ¿Qué es lo que hace Hölderlin? Hölderlin, que estaba hablando de él al principio, ¿qué estaba haciendo Hölderlin en la poesía? Primero, como persona,
estuvo rayando siempre en la locura. Él se retiró a una torre y escribía de esa torre y no recibía casi nadie. Prácticamente vivió en ese punto límite entre la cordura y la locura, que es a lo que nos conduce todo esto, que ya lo hablamos con Schopenhauer. Pero ¿qué hace Hölderlin? Hölderlin intenta tocar la religiosidad humana añorando a los dioses griegos, y toda su poesía es la ausencia de dioses del momento actual. ¿Cómo hablar sin ustedes? No le dice así, pero ¿cómo hablo yo sin ustedes? ¿Cómo me enfrento al mundo sin ustedes? En ese vacío, ¿qué hacemos en ese hueco? Y después Rilke, más adelante, a finales del siglo XX, también en Alemania, toca justamente eso. Yo que voy, la imagen de Rilke me encanta, que yo voy como el poeta va como en un navío por un río y adelante, él adelante, bueno, el primero va atrás manejando, tratando de controlar todo, pero al mismo tiempo va adelante, recibiendo todo lo nuevo sin saber exactamente qué es, y el de atrás tratando de ver, me voy por aquí, me voy por allá, y más o menos, ese es el trabajo del artista. El artista moderno, quiero decir. Piensa en Van Gogh, que hacía Van Gogh, tratar de pintar y colar y pintar y colear y pintar y sabía que ya va, pero aquí pasa algo, y buscar la verdad, la esencia, la verdad de las cosas, de cómo recibo el mundo y cómo lo muestro. Se abren las posibilidades de la vanguardia. El individuo, Solger, dice Solger sobre la ironía, vuelvo a Solger. La ironía, decía Solger, sería la perspectiva de una subjetividad que se comprende a sí misma como cosa suprema que, a causa de ello, rebaja a la nada todas las demás cosas, incluso lo supremo. La ironía se hace conciencia de la subjetividad absoluta, la que como tal es todo, y frente a la cual, por lo tanto, todas las cosas se anulan. La ironía, entonces, como actitud paradójica con la que jugamos con el mundo, con sus verdades, con sus falsedades, con las maneras como el infinito se está haciendo finito en estos momentos históricos. Se presenta así la ironía como una forma de atender la vida y la existencia que permite al sujeto no solo padecerla, sino además hacer de ella objeto de su voluntad, en tanto que pueda mirarla casi desde una posición divina, casi desde la posición de los dioses. No por eso se deja de sufrir. También hay que saber eso. No por ser irónico dejo de sufrir, al contrario. Sino que el sufrir se hace también una forma particular de existir, una sombra más del existir. No por eso todo es burla, sino que la burla también es otra sombra del existir, otra manera del existir. Y aquí está la cita. Ironía es la clara conciencia de la agilidad eterna del caos infinitamente lleno. Claro, y evidente, y justamente eso es lo que hace que empiece a haber ese desprendimiento con la realidad, que es lo que va a criticar Hegel. Hegel sigue estas ideas muy claramente. Y decir, pero ya va. Dice, esa ironía de la que los románticos tanta hablan es muy lúcida, quizás, muy aja, implica un concepto muy alto, pero hay algo que se evita, que se pierde. El irónico se mete en sí mismo, empuja por sus propias intenciones, se mueve hacia sus propias pretensiones. ¿Y qué pasa con lo social? Si uno no lo sigue, si uno como espectador no lo puede seguir, entonces yo no tengo la realidad que tú me das. Bueno, no participo de tu realidad, es evidente. Pero ¿y qué haces tú?
¿Qué haces tú como individuo si nadie recibe tu posibilidad de participación social? Si nadie la entiende, lo que tú me estás anunciando, lo que le pasó a Van Gogh. Si nadie lo entiende, ¿qué pasa contigo? ¿Qué te vuelves? Te vuelves un melancólico, eso es seguro que va a ser así. Lo estaba diciendo Hegel a principios del siglo XVIII. Te vas a volver un melancólico solitario que desprecias a todo el mundo y que no quieres a nadie y que nadie te quiere a ti. Un virtuoso de la naturaleza en que no tiene contacto con la verdad. Un pobre melancólico muerto de hastío. El artista se convierte, según Hegel, por esta ironía romántica, en un melancólico muerto de hastío, que nada le satisface, que nada le conviene, porque todo el mundo, dice Hegel, el sentido común lo dice, todo el mundo necesita una realidad, necesita algo concreto y físico. Por eso que haces arte, además, porque solamente el arte te da presencia, y esa presencia es fundamental, presencia, físico, aquí, ahora. Y uno como filósofo, va a decir Hegel, el pensamiento, justamente eso es lo que tiene que hacer. Tenemos que reconocer entonces, y Hegel ya se pone a sistematizar todo el romanticismo, sin negarlo, pero a sistematizarlo, que sí, tenemos una fuerza hacia lo absoluto, hacia lo verdad, y el espíritu humano va hacia allá. ¿Por qué? Porque alcanzar la noción del absoluto es alcanzar la libertad. Ahí estamos todos de acuerdo. Alcanzar la noción del absoluto es alcanzar la libertad, y ahí no hay ninguna duda. Hegel agarra por ese camino, pero tengamos en cuenta primero una cosa, que nosotros como espíritus, el hombre humano, la humanidad como espíritu, está enfrentado a algo que no es espiritual, que es la materia, que es completamente distinta a nosotros, como decía Solger. La materia, la naturaleza, la materia, que sí, seguramente fue creada por Dios o creada por una voluntad absoluta que no conocemos ni reconocemos en primera instancia, sino que padecemos en primera instancia. Evidentemente, en esa relación, que siempre es una relación dialéctica, en la que vive el espíritu desde siempre, hay momentos de síntesis, un momento en que se concilia la experiencia, la naturaleza esa que no se sabe qué es, y el espíritu. Y ese momento de síntesis, de integración entre materia y espíritu, es precisamente el arte. Y el arte se le convierte a Hegel en el primer espacio donde se produce una síntesis. El humano se reconoce como espiritual porque hace arte. El arte, la materialidad del arte, hace que el humano no sea una cucaracha que vive por ahí moviéndose y escapando de las cosas de este mundo, sino que tiene un espíritu. El arte le permite al hombre en la humanidad, que en la humanidad se despierte el alma. El arte despierta el alma, ha despertado al alma. Y empieza toda una historia a partir de eso del arte, y que tiene su etapa, el arte, la arquitectura como primera etapa, el arte simbólico, el arte clásico, el arte romántico. Él va a hablar de esos tres periodos, que son tres maneras como el alma se enfrenta a la naturaleza para elaborar arte. Hay un estadio simbólico donde lo trascendente es la naturaleza misma, es la naturaleza que no comprendemos. El arte es la arquitectura de ese tipo, se crean los templos para adorar a los dioses. Es algo, la materia alude a algo que no conocemos. Ahí aparecen los dioses y nos vamos acercando a lo que él considera el arte esencialmente bello, que es el arte escultórico con la figura humana como centro, como ocurrió en la Grecia antigua. El arte escultórico, la figura humana como lo más bello que existe, es el momento en que el hombre encuentra un equilibrio entre la materialidad, que está expresada en el cuerpo, y su espiritualidad. Y ahí la razón se hace, que antes intentaba manejar los números, ahora la razón se reconoce como dominadora de la materia, y conoce la materia y puede hacer bellas edificaciones y edificaciones equilibradas, simétricas, que es lo que hizo el espíritu griego. Pero ocurre algo más.
el espíritu sigue buscando su libertad y necesita una libertad mucho mayor que la de estar apegada, enamorada de la cosa erótica, de la materia, y por eso busca en sí mismo más a fondo, busca lo divino, ya no afuera, ya no en la naturaleza, sino lo divino en sí mismo, lo divino que está en el fondo del alma humana. Y entonces tocamos el arte romántico. El arte romántico, sí, es el arte que busca lo divino en el fondo del alma humana, pero no lo divino personal, lo divino en el fondo del alma humana como símbolo de lo absoluto, como símbolo que le toque a todo el mundo. Y quien logra hacer eso en la historia de Occidente fue el movimiento cristiano. El arte romántico, dice Hegel, es arte cristiano siempre, siempre, porque es el alma humana buscando lo esencial en el fondo de sí mismo. Y entonces entramos, gracias al arte romántico, en el estadio de lo religioso. El arte nos llama a la religiosa, es decir, a buscar lo trascendente. Y hasta ahí, chévere, hasta ahí igualito al romanticismo. Y justamente el romanticismo, ese camino, todos los románticos le van a decir, tienes razón, Hegel, hasta ahí bien. Bueno, ok, entonces aquí tenemos una conciencia. Ya sabemos que somos historia, estamos en la historia es dialéctica y la sabemos, manejamos esta historia, pero en estos momentos en que el alma está buscándose a sí misma, en el fondo de sí misma, y que Descartes, ahí yo pienso, luego existo, ya sabemos que la trascendencia está en nosotros. Lo absoluto está en nosotros mismos. No hay nada que dependa más allá de nosotros, que es el ser humano en que es responsable de la naturaleza. No la creó seguramente, pero es responsable de lo que pasa en la historia, lo que pasa en la materia, de lo que pasa allá en la materia, que es donde se dan las relaciones de convivencia, en la historia, en la materia. Entonces, ¿cómo pasamos de lo religioso a la materia? Con la filosofía. La filosofía nos permite pensar los criterios para hacer del mundo material un mejor mundo, un mundo más llevadero. Si no, ¿dónde está la realidad? Nos perdemos en nuestra fantasía de la realidad. Ustedes, los artistas, tienden a perderse en la fantasía de la realidad. Le pasó a mi querido amigo Holderlin. Se volvió loco con lo inteligente que era y con lo sabio que era, que me enseñó todo esto de la poesía. Pero bueno, volvamos a la realidad, precisemos la realidad, toquemos la realidad, que es lo que le toca a eso. El arte, tal como se entendía en el pasado, se acaba, se muere. O el arte empieza a elaborar desde las solas ideas y no solo de las emociones profundas, o no tiene ningún otro papel que cumplir en la existencia histórica humana. La muerte del arte. Y con esto cierro la clase. Mira, terminé las 12 en punto, Pamela. Yo creo que no hay nadie, que se fue todo el mundo. ¿Aló? Gracias, profe. No, sí. Aquí estamos, profe. Aquí estamos. Se fue todo el mundo, me dejaron solo. Yo me sentí hablando solo y bueno, especulo lo que me da la gana. No. Porque no sabía quién estaba. Yo espero que estén oyéndome siguiendo. Y sí, cierro aquí con Hegel, que es importante. Fíjense qué interesante lo que planteó el romanticismo. Una cosa del arte, la independencia del arte, pero la importancia histórica y social del arte en tanto libertad humana. ¿Cómo entendemos la libertad si no es del sitio donde estamos? No sé, esa paradoja a mí me parece preciosa y hermosa. Isaac, gracias, Isaac. Y esa es la paradoja linda del romanticismo, señores, señoras, señoritas, caballeros, damas y caballeros. Es
lo lindo del arte romántico. Yo la verdad que siento que el arte romántico, y ahí estoy de acuerdo con Zambrano también, el arte romántico fue muy claro y tuvo conciencia de que intuitivamente esto quieren todos los artistas hacer, hasta los actores. Sí, es lo que nos interesa, lo que le interesa tocar al arte de alguna manera. Ya tenemos conciencia, claro, a partir de eso se abre cualquier posibilidad, el infinito que hablábamos, no sé en esta clase, lo hablamos en la otra clase que yo tengo, pero el infinito queda abierto. Eso sí lo plantea Octavio Paz, el infinito queda abierto. Todo es posible, cada quien inventa su propia religión. ¿Cuál es el sentido verdadero? Bueno, nos abrimos al infinito, siempre pensando en lo absoluto, pero el infinito queda abierto. Cosa que con la llegada del Internet en lo contemporáneo se hizo mucho más terrible, mucho más fuerte. Pero bueno, eso sí ya lo dejamos para la última clase. Vale. El tema del bueno, profe, nos vemos el próximo jueves. Y muchísimas gracias. Gracias por todo. Si quieres, déjalo para ver si alguien quiere preguntar algo y me voy en 5 minutos. Pamela, gracias. Ok, ¿sí? perfecto. Vale, aunque sea sin grabación, vale. Para hablar, para comenzar un ratito, porque yo sé que el tema es muy fuerte.